Borges publicó Pierre Menard, autor del Quijote, en la revista Sur en mayo de 1939. Nadie notó el prólogo subterráneo. Era imposible notarlo. Lo curioso fue que algunos tampoco notaron el cuento. Creyeron que era un artículo de Borges sobre un escritor medio loco. Alentado por este éxito inesperado, Borges empezó a elaborar la segunda pieza de su Quijotada, la más genial de todas, Tlön Orbis Tertius. Pieza tan compleja que escribir sus 7 escasas páginas le llevó un año entero de trabajo. Pero ojo, el cuento es complejo, no tanto la idea filosófica subterránea. Pasa que Borges hizo demasiadas cosas con ella. La expuso, la fundamentó, la ejemplificó y sobre todo la ocultó. Y además se divirtió cargando a futuros lectores. Porque Tlön Orbis Tertius está lleno de cargadas y de humor. Borges logra hacerte desconocer cosas elementales. Por ejemplo, llamando a la óptica, la ciencia de la óptica, geometría visual. Y luego diciendo cosas muy raras para una geometría, pero muy obvias para la óptica. Dice que la base de esta geometría visual es la superficie en lugar del punto y que es una geometría que desconoce las paralelas. Sí, tu ojo desconoce las paralelas. Si mirás 2 filas de árboles, vas a ver que a lo lejos se juntan, se acercan. Y también es cierto que tu ojo ve superficies, no ve puntos. Es más, si sos capaz de ver un punto, es porque ya es una superficie por diminuta que sea. Pero claro, si no notaste que geometría visual es un eufemismo para decir óptica, vas a creer que Borges era un gran matemático y un gran conocedor de las geometrías no euclidianas. Y no digo que no las conociera, pero en este caso no aplica. Acá lo que aplica es su sentido del humor. El gran matemático es parte del Borges construido por el público, ¿no? Que no lo leyó, no lo entendió, al menos en este caso. Lo mismo cuando dice que en la literatura del hemisferio boreal de un planeta imaginario llamado Tlön abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento según las necesidades poéticas. Perdón, en la literatura argentina pasa lo mismo. En cualquier literatura abundan los objetos ideales. De hecho, es lo único que hay en los libros. Si abrís un libro, no salta un tigre a morderte, aunque hable de tigres. Martín Fierro, el cuchillo de Martín Fierro, el amigo de Martín Fierro, son todos objetos ideales, o sea, en idea. Y José Hernández los convocó a su imaginación según sus necesidades poéticas, efectivamente, según lo que quería contar en su poema. Además, los objetos ideales no son exclusivos de la literatura, ¿no? Ahora mismo podés imaginar un árbol de manzanas y al toque pensar en otra cosa, y bueno, acabás de convocar y disolver un objeto ideal, un árbol de manzanas. Y cuando Borges dice que en el rarísimo Tlön el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan, parece raro, pero si te pasa todo el tiempo. Se llama perspectiva. Si te moves alrededor de una mesa, la mesa o la forma de la mesa va cambiando para vos. Y la culpa es tuya que te estás moviendo, ¿no? Sos vos el que modifica la forma de la mesa. Y cuando dice que en Tlön la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas a indefinidas y que son de suma importancia los conceptos de mayor y menor, si son todas cargadas, date cuenta. Cuando contás 1, 2, 3, 4, 5, en tu mente se van modificando las cantidades. Pasás del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Si no se modificaran, no podrías contar. Dirías 1, 1, 1, 1. Y por supuesto que contar convierte cantidades indefinidas en definidas, ¿no? Si te pregunto, no sé, ¿cuántas páginas tiene este libro? En tu cabeza hay una incógnita, una cantidad indefinida. No sabes cuántas páginas tiene exactamente. Tiene un número X de páginas. Ahora, si las contás, vas a saber que son 384. Por lo tanto, la operación de contar efectivamente hizo que pasaras de X, cantidad indefinida, a 384, cantidad definida. ¿Me vas a negar acaso que los conceptos de mayor y menor son fundamentales en la matemática que vos conocés, en la de este planeta? Tan fundamentales como los conceptos de igualdad, de equivalencia, de divisibilidad, sobre los cuales Borges en este cuento no se está pronunciando, pero tampoco dice que no sean importantes en Tlön. En fin, este cuento es divertidísimo, está lleno de acertijos que cuando los resolvés o los descifrás te hacen matar de la risa, pero no es mi tema, ¿no? Yo tengo que pasar del cuento, de la cáscara literaria, al capítulo subterráneo de la obra filosófica. Capítulo primero, además. ¿Por qué sabemos que es primero y no el segundo o el tercero? Bueno, que te lo diga Borges con sus eufemismos. Tlön Orbis Tertius.
Sí, ese cuento lo escribí en Adrogués, recuerdo yo, en el hotel de Adrogués, en Las Delicias. Ese cuento es quizá el cuento más ambicioso mío. La idea es Y yo le dije a Caïba, piensa escribir un cuento más ambicioso que este. No sé a qué cuento me refería. Caïba me dijo, no, más ambicioso es imposible. Este es un cuento muy ambicioso. Anota, en el diccionario de Borges, ambicioso quiere decir abarcativo, general. Es el cuento capítulo que expone de forma más general la doctrina hermética. Los demás cuentos capítulos van a hacer foco en uno u otro aspecto de la cuestión, por lo que de alguna manera ya están contenidos en Tlonuquar Orbis Tertius, que vendría a ser algo así como el plano, ¿no? El plano para guiarte en el territorio. O dicho de otra manera, acá están los primeros principios, los fundamentos, ¿no? Los demás cuentos son corolarios. La pregunta que guía la reflexión de este primer capítulo sería: ¿qué es el mundo externo? La respuesta de Borges hunde sus raíces, como te dije, en la antigua tradición hermética, aunque él maneja versiones modernas, ¿no? De su época. Pero todas las versiones responden igual a esta pregunta. El mundo externo es producto del pensamiento humano. Los gnósticos y la cábala dirán cómo es adentro es afuera, el nuevo pensamiento hablará de ley de atracción, el hinduismo asegurará que los pensamientos son cosas, o hablará de cristalización, la teosofía hablará de manifestación. Bueno, Borges acuña el término técnico exhumación. El mundo externo se exhuma gracias a la expectativa de las personas, ¿no? Esta es la idea central que él debe exponer, fundamentar, ejemplificar y ocultar. Todo el andamiaje literario, desde la historia de la sociedad secreta, el planeta imaginario, la enciclopedia, hasta la elección de los nombres de los personajes, todo va a estar al servicio de estos objetivos subterráneos. Por eso Borges, en su cuento prólogo, dijo, por boca de Pierre Menard, obviamente, que su tarea iba a ser más difícil que la de Cervantes cuando escribió El Quijote, porque Cervantes escribía a la diable, llevado por la invención y dejando entrar el azar en su escritura. Borges no puede permitirse eso. Él debe guiarse por dos leyes polares. Calo en Pierre Menard porque lo dice tal cual. La primera ley le permite ensayar variantes formales o psicológicas. La segunda lo obliga a sacrificarlas al texto original, y lo pone entre comillas. Texto original para Pierre Menard es El Quijote de Cervantes, ¿no? El Quijote original. Pero para Borges es la obra filosófica subterránea. Para darte un ejemplo, el apellido del personaje Ezra Buckley, el millonario que odiaba a Jesucristo. Podría haber sido Brady, Redford, Roberts, Julius, Thompson. Las variantes son infinitas según la primera ley. Pero la segunda dice que sacrifique aquellas variantes que no sean representativas de la idea filosófica que quiere transmitir o que tiene que representar. Entonces Borges sacrifica todas las posibilidades a una Ezra Buckley, porque Buckley es homófono de Berkeley, el obispo Berkeley, padre del idealismo. Ezra Buckley, el personaje millonario, también era idealista, pero no era obispo, era ateo. Esta es la diferencia filosófica que Borges está queriendo representar. Detrás de esos dos nombres que suenan igual pero se escriben distinto, hay dos filosofías que parecen la misma, pero no lo son. Se trata de dos tipos de idealismo, uno organizado en torno a la idea de un Dios trascendente y otro organizado en torno a la idea de una divinidad inmanente, panteísmo. ¿Adivina por cuál se inclina Borges? Me siento incapaz de creer en un Dios personal. Yo no puedo creer en un Dios que es además tres personas, en un Dios como un individuo, pero puedo creer en Dios como algo hacia lo cual propende el mundo, hacia lo cual asciende el mundo, o lo que dijo Bernard Shaw, God is in the making. Dios está haciéndose, y ese hacerse de Dios somos cada uno de nosotros, y son también, supongo, bueno, las piedras, las plantas, los animales, todo es un hacerse de Dios, de modo que Dios estaría en el porvenir, más bien, más que en el origen de las cosas. Quizá en este momento Dios esté haciéndose a través de nosotros y por medio de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿se entiende? No del conjunto
no sabemos si existe o no. Pasar de la trascendencia a la inmanencia es una movida crucial para fundamentar desde lo filosófico la idea hermética de que el mundo es mero efecto de nuestros procesos internos. Es la propuesta personal de Borges, ¿no? A partir de su iluminación. Ni realismo ni idealismo tradicional. Panteísmo idealista. Por eso el título de este cuento es Tlön Uqbar Orbis Tertius, otro acertijo. Pero la solución te la cuento en el próximo video, aunque te dejo una pista. Uqbar en latín significa ¿dónde?